bueno con nosotros, tú has estado para bendecirnos. Gracias por este tiempo hermoso cuando queremos oír tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas como tú nunca lo has hecho para gloria de tu nombre. Y que espero, Señor, pueda tener el corazón sensible a la voz de tuya para expresar lo que tú quieres, Señor, que oigamos para gloria de tu nombre. Líbralo, Señor, de cualquier trampa del enemigo y solamente que su corazón esté listo para hablar la palabra que tú le pongas en el corazón para gloria de tu nombre. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Ponga nuestro corazón esté listo, Señor, sin orgullo, sin soberbia, sin egoísmo, sin altivez, con mucha disposición, porque viene tu palabra como miel que endulza nuestro paladar y nos trae paz y descanso, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor, porque tú eres el único que merece el honor y por eso en esta mañana te damos a ti el lugar que te merece. Gracias por tu bendición y damos a ti el lugar que te merece en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor que lo merece, una ofrenda de aplauso. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Es una bendición, un privilegio nuevamente estar aquí. Le doy gracias a Dios por la bendición que nos da nuevamente y, como dijo el pastor, que nos permite a cada uno de los ancianos tener final de cada mes, poder tener y llevar el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, que no es solamente para edificación de la iglesia, sino también para nosotros. Y antes de comenzar, no sé quiénes estuvieron desde el principio, desde que comenzaron los cantos. De verdad que los cantos estuvieron demasiado buenos. El Señor prepara todo, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por eso. Y hubo una palabra que trajo a mi mente y me lo había dado hace unos días. Y me impresionó y quiero leerla antes de comenzar el mensaje. Y esa está en Apocalipsis 1, en el versículo 9. Vamos a leerlo. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y esta parte me encanta, el versículo 12 dice: y volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, es impresionante, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Amén, ¿verdad, mi hermano? ¿Y sabe qué me trajo a mi mente? Este es Juan. Juan fue un hombre, un apóstol que estuvo con el Señor Jesús. Y en este momento fue cuando Juan realmente vio la gloria. Juan lo vio y caminó con él y vio los milagros que él hizo y vio cómo sanó gente y cómo la gente se convertía porque estaba con el Señor Jesucristo. Pero ahí fue cuando realmente conoció su gloria. Y los cantos de hoy me hicieron recordar eso, mi hermano. Dios les bendiga. De verdad, un placer una vez más estar aquí. Y antes de comenzar esta prédica, quiero comenzar con un video de la actividad que tuvimos, ¿verdad?, hace 2 semanas de evangelismo, y me gustaría que Douglas lo colocara allí. Y así comenzamos, mi hermano. Hay muchos que están sufriendo en soledad y en el silencio
Amén. Amén, amén. Qué bueno, mis hermanos. Saben, este video no era que queríamos mostrar realmente lo que Dios hizo ese día. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que los hermanos que estábamos aquí ese día, creo que el corazón se quería salir. Desde que salimos hasta que volvimos a regresar. Desde que yo veía, inclusive recuerdo hasta una hermana cruzando la calle, corriendo para buscar un dato de una persona que le había compartido, hasta eso. Y hay unos testimonios que solamente los quiero leer rapidito antes de comenzar. Y dice así, una hermana dijo, estoy muy agradecido con el Señor por esta hermosa oportunidad que el Espíritu Santo se manifestó de una forma sobrenatural. Y a pesar de que vimos muchos cristianos que no reflejan el amor de Dios, nos gozamos, a pesar de que vimos muchos cristianos que no compartían lo que era el amor de Dios, nos pudimos gozar con los que se gozaron, pudimos llorar con los que lloran, y Dios nos permitió seguir llevando su palabra. Otra hermana dijo, primera vez que salgo y Dios puso en mi corazón el querer como el hacer. Dios puso palabra en mí, en mi boca, que no sabía que tenía. Un señor, comenta ella, un señor me dijo, diste en el punto, para no decir exactamente las palabras que dijo. Era lo que necesitaba escuchar. Yo fui bendecida también. Hubo otra hermana que dijo, fuimos usados por Él para orar también por personas que ni siquiera estaban allí. Tan simple como una oración por esas personas, nos dijeron, oren también por nuestras familias. Hubo otra persona que dijo, un hermano que dijo, quizás no todos aceptaron al Señor, o una hermana, pero la semilla fue sembrada y esa semilla sabemos que va a dar su fruto. Hubo un hermano que dijo, le doy gracias al Espíritu Santo por cómo dirige todo, porque no se trata de lo que nosotros queremos hacer, sino se trata de la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Y hubo otro hermano que nos animó diciendo, el tiempo es ahora, el llamado es ahora, la necesidad está ahí. Y de verdad, mi hermano, nos gozamos muchísimo ese día y pues quería compartir estas pequeñas imágenes y este video de lo que Dios hizo en esa mañana y que sabemos que vendrán más, Bien, le doy gracias al Señor porque hoy me permite cerrar un tema muy hermoso que se llama Sirviendo sin condiciones. Y le doy gracias a Dios porque desde el momento que el pastor pues me dijo que tenía la oportunidad de llevar este mensaje, yo lo primero que le dije, Señor, permíteme hablar algo de lo que yo vivo día a día. Y yo dije, cuando el Señor me dice, bueno, sirviendo al Señor sin condición, yo, cónchale, qué bien. Ese es mi tema. Pero saben, cuando llega la clase, inmediatamente llega el examen. Y desde el primer momento que supe esto, el Señor comenzó a probar mi corazón. Y no solo eso, y les comento algo rapidito. Hubo una tarde, era un viernes justamente, estaba en las canchas. Como muchos saben, pues mis hijas entrenan tenis. Y fui a buscar a Luciana. Y ese día había justamente, al final de la tarde y anoche, había unas finales de unos interclubes que se estaban haciendo. Y sinceramente, mi hermano, ese día estaba realmente agotado. Estaba agotado no solo físicamente, sino mentalmente. Y una de las cosas que a nosotros nos relaja es sentarnos y ver juegos que a veces ni siquiera son de personas que conocemos, pero nos gusta sentarnos y ver juegos. Y yo estaba sentado allí, bueno, viendo el juego, cuando de repente recibo una llamada de un amigo. Dice, pero necesito ayuda, me he quedado sin gasolina. Y dije, cónchale. Y Dios mío. Yo dije, tengo dos opciones. Una, acudo al llamado, y otra, tenía cómo decir que no, porque yo decía, pensaba, me voy, dejo a mi hija sola. No iba a estar sola, porque siempre tenemos amigos allí alrededor. Pero inmediatamente recordé el lema del mes, sirviendo sin condición. Y dije, gracias Señor, porque el examen llega a tiempo, llega en el momento preciso. Y me fui, lo remolqué, gracias a Dios a la bomba donde lo llevé, había gasolina. Y él pudo echar gasolina y también fui bendecido porque me regaló unos litricos de gasolina en el carro. Entonces, bueno, Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Amén, amén.
El título, el tema de hoy, yo le he puesto, o Dios lo puso en mi corazón, sirviendo con amor y compasión. Y para comenzar, vamos a leer Mateo 22, 37 al 39. Muchos lo conocemos. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. De ahí parte todo. De ahí parte todo, mi hermano, del amor. Ese amor que Dios tuvo con nosotros, que un día nos dio a su Hijo amado para que muriera en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese mismo amor es el que Dios espera que nosotros tengamos con el que tenemos al lado, con nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar. En Juan 13, 12 al 17, hay un ejemplo que Dios le dio no solo a los apóstoles, sino yo sé que para nosotros también. Y dice así: así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, ya déjeme acomodar aquí, y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros pues me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado tus pies, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ese fue un acto que hizo el Señor, muchos lo sabemos, fue en esa última cena antes de aquel sacrificio hermoso que hizo, ¿verdad? Y el Señor quería dejarles un claro ejemplo a los apóstoles antes de partir. Pero como le digo, mi hermano, la palabra no fue escrita solamente para ellos, para los de aquel tiempo. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y ese momento de lavar los pies es un momento de rendición, de honrar a quien esté a nuestro lado. Y quizás no lo vamos a hacer de manera figural, ¿verdad? Vamos a llegar lavando los pies a todos los vecinos. Pero sí hay necesidades que cubrir. Sí hay donde Dios nos quiere usar. Solamente tenemos que dejarnos usar. En Mateo 25, 14 al 27 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2. Y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos delante otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, allá va, para ver aquí mejor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Esta es la parábola de los talentos, mi hermano. Y no importa la cantidad de los talentos que haya dado, pero Dios nos dio a cada uno de nosotros ciertos talentos por los cuales un día Él vendrá y nos pedirá cuentas. Y nos dirá, ¿qué hizo? En este caso Pedro, ¿qué hizo con lo que yo te di? ¿Los puedo multiplicar? ¿O tan sencillo como que los guardo y entrego lo que el Señor me dio? Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que esos talentos, bien sea 1, 2, 10, que tengamos nosotros, los podamos poner a producir. ¿Y cómo los producimos? Tenemos alrededor mucha gente cómo podemos producir esos talentos. En 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esos son esos mismos dones que Dios nos ha dado. Y Dios dice, el que tenga la capacidad de hablar, hable. El que tenga la capacidad de servir, sirva. Y tenemos la capacidad de servir, mi hermano. O sea, ¿dónde hacerlo? Hay por cantidad. Pero Dios quiere solamente que dispongamos nuestro corazón a hacerlo. Si no lo hacemos, tan sencillo que va a venir otro y lo va a hacer. Pero ¿sabe qué es bueno? Saber que cuando el Señor venga y nos pida cuenta, decir, oye, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Eso es lo que va a venir a pedir cuenta al Señor. Porque la responsabilidad es nuestra. No es del que está afuera. La responsabilidad es mía, de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Esa es mi responsabilidad. Esa es la que Dios me ha puesto y la que Dios me ha dado. Hay una pequeña anécdota que quiero contar rapidito y es algo jocoso y es algo que le sucedió a un amigo hace aproximadamente como unas 2 o 3 semanas. Y él nos contaba que él venía un día, no sé si era por aquí por la avenida o no, pero justo recibió una videollamada de su mamá y su hermano que estaban fuera del país. Y él atendió la llamada, él venía manejando. Y él venía con sus hijos atrás. Y en ese momento, cuando él recibe la llamada que está hablando, ¡pum!, lo paró un policía porque estaba hablando por teléfono. Y le dijo, cónchale, me paró el policía. Bueno, ni modo, se orilló y se paró y nada, él pasó su teléfono atrás a los hijos para que siguieran hablando con su mamá y su hermano. Y el policía comienza, bueno, ¿sabe lo que estás haciendo? ¿Sabe lo que venía? No, oye, sí, entiendo lo que estaba haciendo. Bueno, y comenzó a pedirles los documentos. Y entonces el hijo que estaba atrás, estaba por la ventana de atrás, y es un niño muy, muy ocurrente, baja el vidrio y le dice, señor, ¿usted es de los buenos o de los malos? Y el policía se queda mirándolo y comienza a decir otras cosas para persuadirlo, ¿no? Ya, no. ¿Usted es de los buenos o de los malos? Y el policía miraba los papeles, los documentos, y mi amigo dice, cónchale, vale, yo no hallaba cómo callar a mi hijo, no sabía ni cómo subir la ventana para que no siguiera preguntando. Y él siguió. Y entonces el policía, bueno, lo que pasa es que tú sabes que nosotros estamos para cuidar. Ajá, ¿pero usted es de los buenos o de los malos? Y entonces el policía le dice, bueno, sí, soy de los buenos. Y si usted es de los buenos, ¿usted por qué tiene pistola? Bueno, porque la pistola pues nos la dan para… ¿Y usted ha matado a alguien con esa pistola? Y entonces el policía llegó a un punto que no sabía qué hacer. A la final volvieron a llamar al hermano y agarró por el teléfono y le decía, mira tío, por culpa tuya nos pararon. Hable con el señor, mira, y le ponía la videocámara al policía. Y el señor pues a la finalmente lo desarmó. Y el muchacho dice, no, bueno, váyase. Inclusive hasta le ayudó para que sacara un documento ahí que estaba bastante feo a mi amigo. Pero la pregunta es, parece algo jocoso, pero realmente, ¿cómo nos ven
a nosotros cuando estamos caminando o cuando salimos de nuestra casa? O sea, ¿cuál es la apreciación que tiene la gente, en este caso de Pedro? ¿Cómo me ve? No estoy hablando de bueno o malo, pero ¿me ve realmente como un siervo del Señor? ¿Me ve como un servidor? ¿O tan sencillo como que me ve como que alguien más de montón, como un gruñón, como un peleador, como, bueno, para de contar? Y entonces eso me hizo reflexionar acerca de eso, y aunque parece algo jocoso, pues tuvo su efecto, ¿no? En Mateo 7, 17 al 20 dice así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Creo que el otro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Somos de esos árboles que dan buenos frutos o somos de esos árboles que dan malos frutos? Son enseñanzas que el Señor nos ha dejado, y no solamente para leerlo, sino para que reflexionemos realmente qué es lo que queremos ser o dónde queremos llegar o a quién queremos bendecir. El Espíritu Santo es el mismo de los apóstoles, es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Ese mismo Espíritu Santo que el Señor cuando se fue le dejó a todos los que estaban allí, recuerdan que descendió en forma de paloma, ese mismo Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Y ese es el que nos va a pedir y nos va a rendir, o vamos a tener que rendir cuentas cuando estemos delante de Él. Ahí, en el libro de Ruth, Dios me lo mostró desde el principio. Muchos hemos escuchado de Ruth, ¿verdad? La historia de Ruth y Noemí. Una historia de entrega total de Ruth hacia Noemí, su suegra. De verdad que fue impresionante lo que esta mujer hizo, y eso que hizo esa mujer trajo consecuencias buenas. Pero quiero leer en el libro de Ruth el versículo 2, capítulo 2, del 1 al 11, por favor. Dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a sus criados, el mayordomo de los segadores: ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otros campos, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y sígueles, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Este versículo es importantísimo. Dice: entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y ahí viene la respuesta. Y respondiendo Boz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Saben?
La historia de Ruth la conocemos como que una mujer que le dijo a Noemí, su suegra, después de que su esposo murió, que era Malop, y Elimelech, que era su suegro, ella le dijo a Noemí: tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ese pacto que ella hizo en ese momento con su suegra, sin ella decir nada, llegó a oídos de voz o llegó a oídos de gente que ni siquiera quizás la conocía. Y cuando ella vino a estos campos de box a trabajar, ya sabían quién era ella, pero sabían por qué, por lo que había hecho. Y no solo lo que había hecho, lo que seguía haciendo, porque ella fue allí al campo a trabajar para ayudar a su suegra también. Y fíjate que el capítulo 2 comienza diciendo que ella iba detrás de los segadores recogiendo lo que caía. Porque más adelante, en el capítulo 3, son 4 capítulos nada más del libro de Ruth, muy bonito. Dice que más adelante Boaz le dijo a los segadores que dejaran caer espigas para que ellas pudieran recogerlas. Eso trajo una consecuencia buena. Porque nuestros actos pueden traer 2 consecuencias, una buena o una mala. Y eso que Ruth hizo trajo consecuencias buenas. No solo allí, después más adelante podemos leer la historia y ojalá que lo puedan leer. Boaz la tomó como esposa, ella más adelante, bendijo a Noemí, su suegra, le dio nietos a Noemí, su suegra, ¿verdad? Todo por un acto. Y eso Dios lo vio con agrado. Y Dios se encarga de nosotros y de nuestra descendencia. Solamente Dios lo que nos pide es: hagan lo que es correcto. Solamente lo que nos pide. Del resto, Él se encarga. Y saben, cuando yo leía esto, yo le doy gracias a Dios por los padres que tuve. De verdad que sí. Y yo sé que muchos lo conocieron. Y bueno, gracias a Dios, mi padre, ya hace 4 años, antier, hace 4 años, Dios lo llamó a su presencia. Y mi madre en 2 semanas cumple 1 año de haber partido con el Señor. Pero saben, hubo algo que marcó nuestra vida y era lo que pudimos ver nosotros como hermanos, lo que Él hizo a través de los años con mucha gente que estaba a su alrededor. A Él no le importaba lo que tenía, Él lo ponía a disposición de quien podía servir. Y yo recuerdo tanto esos viajes cuando salíamos de la finca y salíamos repartiendo cosas por el pueblo, sin importar a quién. Ya Dios le había puesto en su corazón y en su mano hacerlo. Y mi madre, una mujer que oraba profundamente y siempre apoyaba a mi papá. Y mi padre a veces llegaba: mira, prepara comida para acá, papá. Y ella, con su corazón dispuesto siempre, lo hacía. Yo recuerdo tanto que ella tenía una ollita como este tamaño. Y para los que saben, bueno, en lo que es en el Táchira nos gusta desayunar con un caldito de huevo para los que les gusta. Y yo no sé cómo esa ollita rendía tanto, porque era tanta gente que llegaba a mi casa que tú lo podías ver sentado en la mesa comiéndose un plato de caldito con papa y huevo. Y su arepita, por favor, que no faltaba. Pero siempre había la disposición en el corazón. Entonces, eso que ellos sembraron, yo sé que yo los estoy recogiendo y mis hermanos también. Entonces, eso que nosotros vamos a sembrar, tenemos una descendencia que viene atrás, amigos, vecinos, hijos, que van a recoger lo que nosotros estamos sembrando. No importa lo que dejemos, mi hermano. ¿Sabe qué? Una de las palabras que mi papá al final, ya cuando quizás, no sé, meses antes de morir, él nos decía: mi hijo, tanto que trabajé y yo nada les dejé. Y ya no, papá. O sea, nos dejaste lo más grande, que fue la bendición. Y la bendición de Dios, créeme que no hay plata en este mundo, ni mejor herencia que tú puedas dejarle a tus hijos o a tu descendencia, que tus hijos crezcan con el temor del Señor. Eso es lo mejor. Y yo le doy gracias a Dios por, como lo dije, por esos padres, pero también le doy gracias a Dios por los padres espirituales que Dios nos ha dado, por nuestros pastores. Y no solo son mis pastores, sino son mis suegros. Y yo, aunque soy hombre de pocas palabras, ellos saben que
que yo estoy listo y dispuesto siempre para servirles. De verdad que les amo de corazón. Y bueno, también algo que a mí me costó mucho y lo pude entender más adelante, y mi esposa lo sabe, era que poder expresar mis sentimientos, cómo me costaba. Y mi esposa me ayudó muchísimo a hacerlo. Pero sigamos adelante. En Mateo 6, por favor, del 1 al 4, dice así. 6, del 1 al 4. NTV, por favor. Ajá. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le deja a alguien que pasa necesidades, no hagan lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le dejas a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La recompensa viene del cielo. Si queremos el aplauso de la gente, lo podemos tener. Es muy fácil, es muy fácil. Y esto me recuerda, hace muchos años, llegamos a visitar a unos amigos que son personas que tienen negocios y trabajan. Y recuerdo tanto que estábamos visitando y estábamos con su esposa conversando y de repente llegó el esposo de ella. Desde el momento que entró, ese hombre entró alterado, molesto, peleando con su esposa, con los hijos, con todo el que estaba, menos con nosotros porque éramos la visita, pero llegó peleando con todo el mundo. ¿Y cómo es posible que esto y aquello y lo otro? Y yo mañana tengo que entregar 200 platos de comida y que no sé qué. Y yo entre mí decía, ¿de qué sirve entregar 200, 1000, 3000 platos de comida si su corazón lo que está es destrozado? Si no lo estás haciendo para llevar bendición, lo estás haciendo por un cumplido. Y yo decía, gracias a Dios, porque a lo mejor mañana sí van a entregar esos platos de comida y esa gente que va a recibir ese plato va a recibir la bendición. Pero triste por esta persona, porque su corazón no estaba tan sencillo, no estaba el deseo de servir, lo estaba haciendo por un cumplido. Y yo ese mismo día le dije, Señor, dame la fuerza para decirle, y me senté con él y se lo dije. Yo le dije, hermano, perdóname, pero no estás trayendo ninguna bendición. Y él, la molestia que tenía era tan grande que estaba completamente cegado, completamente. No sé si lo entendió o no lo entendió en el momento, pero yo le dije, ese plato de comida que tú vas a dar lo puede dar cualquiera. Y no se trata de eso. Podemos dar el pan físico, pero el pan espiritual no lo puede dar cualquiera. Y a eso es que estamos llamados nosotros a llevar ese pan espiritual. Ese amor y esa compasión. Seguimos adelante. Algo que Dios también me mostró, y lo digo de verdad con mucha firmeza, es que Dios no ve lo que tú has hecho. Dios ve lo que es y lo que eres tú de ahora en adelante. Y en Lucas 7, 37 al 38 tenemos un ejemplo muy sencillo, pero de gran enseñanza para todos. Dice así: cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él y a sus pies, llorando detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que le había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta,
sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Esta mujer no vio su condición de pecadora. Esta mujer sabía que estando a los pies del Señor, ella podía cambiar su vida. Este fariseo, que fue el que invitó a Jesús, lo que hizo fue criticar la acción. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Les puedo contar un testimonio mío, otro más. Pero bueno, si no hablo de mí, ¿de quién voy a hablar, no? Y esto sucedió cuando tenía yo aproximadamente como 17 años y yo llegué a vivir a esta ciudad. Y recuerdo que la iglesia, en ese tiempo estábamos allá en la escuela Montalbán en Asira. Y allí fue donde comenzaron los clubes de danza, clubes que de verdad ha traído una bendición demasiado grande, no solo para los niños, sino para muchas familias y yo sé que para cada uno de los líderes. Pero en aquel tiempo yo era el director de los juegos y a mí me gustaba inventar mucho, me gustaba inventar juegos de diferentes maneras. Y recuerdo que en uno de los juegos comencé a hacer juegos de diferentes maneras y uno de los juegos era correr de espalda. Pero ya va, antes de esto había algo que en mí no estaba bien y yo no vivía una vida correctamente delante del Señor. Y bueno, haciendo los juegos, en uno de esos juegos, mi hermana Judy, corriendo, yo recuerdo tanto y todavía lo tengo aquí grabado en mi mente, cuando ella se cayó y golpeó su cabeza en el piso y no solo que pegó, rebotó. Y todo, pues yo salí corriendo a agarrarla, le tomé la cabeza y ella quedó mirando como si hubiese perdido el sentido. Y bueno, ella pudo restablecerse, pero eso le trajo bastantes consecuencias que ella pasó por mucho tiempo hasta que Dios la sanó a eso. Pero saben, mis hermanos, el diablo es puerco, como dice por ahí la novela. El diablo me hizo ver a mí, o me hizo sentir de que yo no era digno de servirle a Él. Y la decisión mía, que fue la peor que pude haber tomado, en vez de acercarme al Señor como esta mujer pecadora, lo que hice fue, me alejé porque dije, no, yo no soy digno de servir al Señor. Y eso fue lo que el enemigo me puso. Y ahí, para adelante, bueno, yo creo que fueron peores. Estoy vivo de milagro, porque yo me regresé hasta el pueblo de donde vine y hasta un accidente en moto, y yo creo que todos lo recuerdan que yo llegué aquí todo remendado. Y vivo de milagro. ¿Pero por qué? Porque tomé la peor decisión. Mi decisión, en vez de haberme arrodillado delante del Señor y pedirle perdón por lo que estaba llevando, por lo que mi vida estaba haciendo, fue totalmente lo contrario, me alejé. Y al alejarme, pues indudablemente Sanata dijo, nada, ya está listo. Era lo que quería y fue lo que hice. Pero Dios nos anima a que más bien nos acerquemos a Él. Dios no ve lo que hemos hecho. Dios quiere ver lo que tú vas a hacer de ahora en adelante. Amén. Ok, en Juan 15, 16 y 17 dice así. Esto es muy bonito y apropiémonos de ello. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos y así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. El Señor fue quien nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros los que fuimos corriendo detrás de Él a buscarlo. Ya desde hace mucho tiempo Él nos predestinó. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos listos. Entonces démosle gracias a Dios por eso y hagamos las cosas correctas delante de Él. Mateo 10, del versículo 5 al versículo 8, dio unas instrucciones a los apóstoles que dice así. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienle que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den gratuitamente como han recibido. Esas fueron las instrucciones que el Señor le dejó a los apóstoles, ¿verdad? Vayan
sanen enfermos, saquen demonios, cúrenos de la lepra, que era la enfermedad más fuerte que había en ese tiempo. Pero en resumidas cuentas, Él dice, vaya al pueblo de Israel. El pueblo era su pueblo, los que estaban cerca de ellos. ¿Saben? Yo estoy casi seguro que muchos o algunos de los apóstoles, sus familias, quizás no entendieron el por qué siguieron al Señor en ese momento. Quizás algunos lo reprocharon. Y nosotros, porque esta palabra no es solamente para los apóstoles, esta palabra es para nosotros. Nosotros estamos llamados a ir a nuestras familias. No sé desde cuándo o cuánto tiempo tienen de repente que ustedes no le dicen aún a sus padres, los amo. O que los que tienen hijos saben que te amo. O cuánto tiempo tienen que no oran por sus hijos por sanidad. Que imponen sus manos y oran por ellos. No sé cuánto tiempo tenemos. Pero el Señor a esto nos está llamando. Ese pueblo es el que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Y cuando digo te amo, cuando yo dije que mi esposa formó parte de esto, ustedes no saben cómo me costó a mí decirle a mi padre que lo amaba. A mi papá que lo amaba y a mi mamá que lo amaba. Y mi esposa me decía, no esperes que sea tarde. No esperes que sea tarde. Y no lo dije, quizás no porque no lo sintiera, porque lo sentía de la misma manera. Pero mi padre fue un hombre muy bondadoso, muy cariñoso, muy dado. Pero después de viejo fue cuando escuchamos sus palabras. Hijo, te amo. Cuando estaba niño, yo no lo escuché. Y no era que mi papá no me amara, pero quizás en su cultura, en su afán por su familia, no le permitía hacerlo. Entonces, es el tiempo de que nosotros rompamos eso. Si nuestros padres no nos dijeron nunca que los amo, tenemos a quien decírselo. No esperemos que sea tarde. No esperemos que el día de mañana nos alcance y tan sencillo que no estén. Y yo le doy gracias a Dios porque pude hacerlo y pude decirle, papá, te amo. Y el día que mi papá estaba muriendo, ese día, minutos antes, pude hablarle al oído y decirle, papá, te amo. Es tiempo de que dejes de luchar. Es tiempo de que vayas al Señor. Yo sé que me escuchó porque ya estaba en su tiempo final. Y ahí, segundos después, se fue. Y lo mismo sucedió con mi mamá. Le doy gracias a Dios porque esos últimos momentos me permitió estar con ella y orar y ungirla y pedir el milagro. Y resulta que el Señor me estaba pidiendo que se la entregara. Y así hicimos. Entregamos a mi madre, pero el mejor ejemplo que podemos tener como hijos fue el que ellas nos dejaron. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Queremos ver vidas transformadas? Transformemos nuestra vida para poder transformar a otros. Que donde quiera que vayamos la gente nos vea diferente. No por lo que salga de nuestra boca, no, sino que lo que salga de nuestro corazón y lo que hagamos, nuestros actos, sean de bendición para otros. De esa manera vamos a transformar vidas, vamos a llevar el aroma a Jesús. Amén. Colosenses 3, 22 y 23 dice así: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que Él amó a quien sirven es Cristo. La recompensa viene del Padre Celestial, no de los seres humanos. Y qué mejor que sea el Señor quien pague nuestras deudas, como ya lo hizo una vez, pero que nuestro deudor sea el Señor. La bendición va a venir, mis hermanos, va a venir. Bueno, hay un pequeño video que quiero que lo podamos ver, y es de una película que pasamos no hace mucho tiempo aquí en la iglesia, y yo sé que fue de bendición para muchos, quizás algunos no lo vieron, y después de ver esto les invito que ojalá puedan verla.
¿Hace cuánto conoces a Joshua? Somos amigos desde hace 15 años. Sí, él es uno de mis mejores amigos. Sí. Qué bien. ¿Cómo se conocieron? ¿Te han hablado de su hijo Jalen? Oh, la señora Janelle me dijo que un conductor ebrio lo mató. Sí. Sí. Yo era ese conductor. Sí. Así nos conocimos. Casi un año después del juicio, vino a visitarme con el hombre de quien era discípulo. Y luego, ese tipo solo siguió visitándome. Ya sabes cómo es. Sí. Eventualmente me guió a Jesús. Cambió mi vida. Yo fui el primero de sus discípulos. Espero que puedan venir más seguido. Son bienvenidos. Sirviendo con amor y compasión. No sé quiénes recuerdan esta parte de la película, quiénes la pudieron ver. Y lo que hizo este hombre no solo transformó la vida de este hombre a quien él perdonó, sino cuántos frutos tuvo o trajo esta persona a su alrededor. Y esto me recordó un testimonio del pastor, algunos de ustedes lo han escuchado, el pastor Gigi Ávila, ¿lo recuerdan? A lo mejor algunos no. Pero el pastor Gigi Ávila comenta en una de sus predicaciones, uno de sus testimonios, dice: el día que el esposo de mi hija la asesinó, desde ese día yo comencé a ayunar hasta que el Señor no me mostró cuándo debía ir y compartirle a él del evangelio. Y dice, y el 9º día el Señor me dijo, es el tiempo. Y yo fui a la cárcel y le pude compartir al hombre que asesinó a mi hija. Ese hombre me dijo, ¿por qué? Y él dijo, porque te amo. Porque lo que tú hiciste, no fuiste tú. Satanás te usó a ti para hacerlo. Y mi hija está en el cielo, pero tú necesitas ir al cielo. Y desde ese momento, el pastor Gigi Ávila, que después que le compartió a este hombre formó un ministerio carcelario tremendo donde muchos aceptaron al Señor. Pero fue la decisión de un hombre que decidió perdonar. No sé cuántas personas a nosotros, algunos de nosotros o algunos de ustedes les ha hecho daño. O les ha hecho algo que quizás los ha hecho sentir mal. Pero ¿saben qué? Quiero que le diga algo. Es el tiempo de perdonar. Cuando tú perdonas, no solamente estás liberando a la persona, te estás liberando tú mismo de aquello que te hicieron. Y ese amor tan grande lo vimos reflejado en Jesús en la cruz del Calvario. Cuando vi este pequeño video que me trajo a memoria ese tiempo de la cruz del Calvario, y yo recordaba, y en mi mente venía el Señor iba cargando la cruz, y el Señor, desde antes de cargar la cruz, recuerdan que fue maltratado, lo escupieron, y el Señor iba perdonando a todos esos que le hicieron mal, a los que clavaron sus manos, a aquel soldado que clavó su lanza en el costado. Por amor a ellos, Jesús fue a la cruz del Calvario. Y por amor a cada uno de nosotros, Jesús fue a la cruz del Calvario. Y por ese amor y esa compasión que Él tuvo por cada uno de nosotros, es la que nosotros debemos tener por los que están allí, a nuestro alrededor, allí afuera. Es esa misma compasión a la que Dios nos está llamando a ir. Y bueno,
Ya para ir terminando, en Mateo 25, 34 al 40, Jesús nos dejó una muestra más grande de lo que, a un ejemplo mucho mejor. Dice así: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Ya va. 25, 34, perdón. Sí, 25, pero dámelo en Reina Valera, por favor. 34 al 40. Ajá. Ok, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Era el reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos, de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Lo que hagamos a otros, se lo estamos haciendo al Padre Celestial, porque es su creación perfecta, porque son sus hijos. Entonces, animémonos. El día es hoy, no mañana. Mateo 6, 19 al 21 dice, ya muchos conocemos esta palabra, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Tesoros en el cielo, mi hermano. ¿Cómo los hacemos? Los conocemos. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, que esos tesoros no son en la tierra, sino son allá arriba. Allá arriba nos espera una corona cada uno de nosotros. Amén. Con muchos galardones. Entonces, preocupémonos por esos galardones que va a tener nuestra corona allá arriba en el cielo. Y ya para terminar, mientras pasa el grupo de adoración, vamos a leer Deuteronomio 10:12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Dios, a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y los que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Y si hacemos un ejercicio y le cambiamos el nombre a Israel, por favor, en Reina Valera, en NTV, lo podemos colocar. Donde dice Israel, coloca tu nombre. Dice así: y ahora, Pedro, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a orar, mis hermanos, puestos en pie. Dios me les bendiga. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por esta palabra fresca que has traído a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque lo que has mostrado a través de tu palabra viene de ti, mi Dios.
gracias por tu Espíritu Santo, quien es el que mora en nosotros y que nos lleva a hacer las cosas de la manera correcta delante de ti, mi Dios. Bendito tú eres, Padre. Llévanos al lugar donde está la necesidad, mi Dios. Que nuestro corazón pueda ver y estar sensible, mi Dios, a tu oído. Donde esté la necesidad, allí podamos estar, mi Dios. Que podamos transformar vidas con nuestros actos, con nuestro testimonio, mi Dios. Gracias, Padre amado. Bendito tú eres, Padre. Te alabamos y te exaltamos y glorificamos tu santo nombre, mi Dios. Amén y amén. Yo voy a pedir que tengamos un tiempo de